pam. Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Qué emoción, tan emocionado que me estoy por desmayar, Pedro. Estoy a punto. ¿Cómo estás, Toto, ¿cómo va? Petrón? Desmayate la ¿Bien? Toto. ¿Eh? Desmayate. ¿Pedrón? ¿Dijiste a mí? Felipão. No, Felipão. Estoy en otro lado. señor. Felipão Escolari. A esta altura. Yo estoy más allá que acá. Sonido de las olas. Sí. Sí, Bronceador. las olas y el viento. Sucundún, Sí, sucundún. sucundún. Sugundún. ¿Qué Y tal, el frío Toto? del mar. ¿Cómo estás, ¿Qué tal Mariana? estás vos? Yo Sí. bien estoy. Vaya muy ¿Estás bien. Bien, enchufado, ahí. ya? ¿Estás entero o tuviste algún accidente del que no nos enteramos? No, ¿Te estoy robaron otra vez? No. estoy bien. Estoy necesitando un poquito de Para que colaboración no nos por ahí, sí. reclames nomás, ¿Se ¿verdad? publicó 2 días seguidos? ¿Fueron 2 robos distintos o...? Bueno, en realidad sí son dos robos distintos, ¿verdad? Pero Sí, claro. ¿Entendiste? Muy bien. Lo que se puede penalizar, Me digamos, gusta. es uno solo, Me ¿verdad? gusta gastar rápido, dice. Sí. Pedro, ¿después qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, ¿Qué tal? Toto. Yo pensé que iba a ser ¿Corruptito? un puente Toto. ¿Eh? Pensé que iba a ser un ¿Corrupto? puente Toto. ¿Corruptito? Vos. ¿Helicóptero? ¿Vos? Pensé que iba a ser un ¿Corruptito? puentecillo ¿Ladrón? hasta... No, Pilluelo, ¿verdad? No, yo me voy a quedar acá. este no es puenteciño, ¿eh? No, yo me voy a quedar acá Porque firme. viaducto va a ser. Vamos. ¿Corruptita? ¿Por qué? ¿Ladrón? Ese- Che, A mí me Simpático, dijo algo parecido acá, así que... Distinto. Sí. A mí no me van a contar. che, ¿en qué andan ustedes? ¿A qué le dedican el tiempo Y alguien está libre? buscando a quién jugar a esta altura del mes ya. A esta altura del mes. 25, hay que buscar ya a quién jugar. Sí. ¿Qué ocurrió en el país? Se ríen los invitados. Entré en una cápsula del tiempo que me trasladó hasta el 25 de diciembre. La trompeta, ¿cómo anda? Volví ¿No va a otra sonar vez. todavía? La trompeta suena el próximo miércoles por ahí, en Reina. Ah, Hay que Sonido tirar todavía lo microfonito que- parece, no, No, hoy ya no hay asado. Está atrasada la forma de la trompeta. Hoy ya no hay asado, hoy luego ya era el trilicero, ya está a lo alto, Oye, no demasiado hay está asado. bien, carne, Venga, porque vas a me duele mi cenar cintura, en el ese aeropuerto. ácido úrico, entonces para qué pio carne. Escuchame una cosa, ¿y cuál es el nuevo capítulo de tu mudanza? Porque viste todos los días nos vas contando algo. Unas cápsulas. Unas cápsulas, Sí. las mudanzas En de el, Toto. medio mete un chivito, ¿verdad? De la Ahí de paso, mudanza, de así eso. va claro, pagando, pues. hábilmente. Hoy me llamaron y me dijo, che, estoy viendo que te mudaste, qué buena empresa, me dijo. Ahí están, Sí, claro. Me llamaron, y dije, están alevosos todo, ¿verdad? Ay, qué Hay que... Así. No, está todo, ya Corsario. terminaron la cocina en Ladrado. un 95%. ¿Lo que están haciendo? Estoy esperando a ver si ¿Qué las tipo de elecciones en cocina Brasil... estás como- haciendo, no, mentira. En un 95%. Lo único que me falta, pero así estoy, de completar, tiene que conectarme el agua en la grifería. Yo ahí ya no llego. Con tutoriales en YouTube ya no me animo. Mm. Yo hasta ahí no llego, ¿verdad? Complicado. Contrataño, que Y no- estudió para eso también. No, y eso es lo complicado. No hay. No, Sí, ay, es no, cierto. ¿por No qué no no están va? disponibles, no No están hay. disponibles. No hay, no, Pero mando, eso es ¿en cierto, serio? no No es hay. que No, no, es no que están no hay disponibles. tampoco, ¿verdad? Pero uno tiene que Yo te iba a esperar pasar mucho. uno. Responsable, Muy bien. Tirando, bien. porque Buen precio. yo busqué mucho y me dijo, Tratando Mira, de no señor. pedirle canje todo a tu estilo. no, ¿verdad? Pagale mira, también. señor, nos Porque podemos, vos- me puedo ir, pero en 2 meses, en un mes, en 2 semanas, No, en una pero ¿a semana. ¿Quién le llamaste? Porque no, No, están creo que- mucho en obras. Hay No. obras que se tienen que terminar y los perros Sí, están, mucho, ¿verdad? sí. Ahí están. Es cierto. Antes que suba el dólar, los perros suba más, ¿verdad? Ya subió, así que... Están los perros ahí. Llamale Bueno. a alguien que estaba en el metrobús, eso van a estar libre ahora. A ver si tenemos contacto. No, Ese que Full sacaba el está. agua con la pala. Ese es un genio. Pero están trabajando muchísimo. Calculan que para el Y lunes ya otro estaría. usaba. Eso es una buena noticia. Eso El que estaba paleando el agua es un Ese es un genio. genio. Yo que acá nivel de en este robo. país se aburre el Y que no yo tiene, dije que ¿verdad? Mota Cierto. Engine no trajo pues su tecnología. Utilizó tecnología ¿Te local. imaginas lo que saca agua con pala? Es un nivel... Superó todo. Ese es lo mismo que querer tomar un caldo con un tenedor, boludo. Y voy a sacar un ¿Cómo lo poquito de hace? sabor Nunca con una termina. pala, boludo. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo es el ¿Cómo lo meme? hizo, verdad? No, la verdad que no sé. Bueno, No, nuestro yo invitado creo nos está que mirando y ahí dice, ¿para qué? cierren ¿Quién entonces, no más que entiende cómo lo eso? Sí, No, sí, nuestro invitado nos entonces. está mirando y dice, ¿para qué vinimos nosotros? ¿Para qué hable de este boludo que no sé qué le pasa? Hablando y lo pavadas otro, encima, ¿verdad? claro. Claro, No, no. más que nuestros invitados, creo que la gente. La próxima vez van a... Tiene que Claro, la la yo no gente- vaya, ¿verdad? La gente va a pasarle. va a decir, Nosotros ¿qué hablamos quiere allá que afuera. pase, verdad? Eh, Bueno, pero le comento a la gente Encima que gente seria yo invitamos me voy hoy, a llamar a una pausa Pasamos obligada. pelón acá. Me llama a una pausa Ay, obligada. Te Nadie veo te porque obliga. Desde te veo mañana. consternado con la Nadie idea. te Sí, obliga. te veo ¿Quién muy te agitado. obliga? Me voy a una pausa obligada por ley. bueno, está Por bien. ley. obligatorio Claro, por ley las vacaciones están reguladas por la ley, entonces me voy obligado por la ley. Sí. ¿En ¿Verdad? un Me voy marco legal? ¿Un par de días? ¿Eh? ¿En un marco legal? En un marco legal, sí, señor. Ok. Me voy un par de días, me voy de vacaciones, así que... Un me par de voy días. Toto, bien, a Toto. todas las... Que disfruten. Sí. Y después vengo y más un rato de una semanita y después arreglaremos cómo hacemos. Esperamos disfrutar tus vacaciones. Digo que disfrutes Trae tus chipa. vacaciones. Sí, voy a traer, Ok. voy a traer. Dale. Bueno, vamos a hablar del tema que va a ser el fin de semana, ¿verdad? Claro. Salvo que a alguien se le antoje hacer algo este fin de semana acá y se cambió toda la historia. Bueno, hubo un procedimiento en Ciudad del Este hace instantes. Sí. Persecución al que Sí, sí, de sí, grande sí, que hubo, qué pero problemático. aparentemente no del con los operativo que dicen que está resultados. del operativo del Comando Vermelho que finalmente están diciendo ahora que es el expresidente el que está financiando Así dice. para que el Comando Vermelho se instale en el país. Básicamente lo que dijo sí, Friedman hoy, ¿verdad? Una cosa que yo no... En voz, No, no, en voz de Friedman. Claro, es lo que dijo Friedman, ¿verdad? Sí, una Y yo ahí no le responsabilidad- encontré ya el hilo conductor a nadie. Dije, bueno, voy a pagar porque igual No. me voy de vacaciones. Ni Cierre- aunque estuviera pagando, dije, no me importa ya, era plac.
Sí, el me está superando todos los niveles de Claro, boludómetro. sí, están, Perdón, bro. hay unos cuantos que están superando todas las barreras, ¿verdad? Explotó el boludómetro. Pero en fin. Y con todo este escenario nos están mirando Brasil y dice, bueno, a ver qué hace Paraguay. Sí, ahora ¿verdad? que- No, Y pero nosotros nos estamos en preocupamos por elecciones. Bolsonaro. ¿Y ellos qué? ¿Verdad? Creo Nosotros que preocupados por Bolsonaro, tenemos acá a nosotros estamos Friedman. más preocupados. por- Nosotros preocupados por Bolsonaro y tenemos acá Payo, Friedman, Masi, no sé Claro. cuánto, el otro, ¿verdad? pero estaba recordando, ¿te acuerdas que tuve un analista hace unos días Sí. que hablamos también del tema y él dijo, yo no sé si Bolsonaro ubica Paraguay. Con Chiao, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Bolsonaro al primero que le llamó acá fue a Mario Abdo, su tengo, socio. tengo que O sea, decir que me no llamó la no, atención Lo que eso. él dijo es capaz pensó que llamaba a Uruguay, ¿entendés? Te descuidas. No, yo tengo que decir una cosa. Nuestro amigo, Hace con 30 el años perdón del parlamentario francés, Bolsonaro. ¿verdad? Hizo un análisis muy global de un, Sí. entre comillas, tal vez un brasileño promedio, Sí. ¿verdad? El Yapi con Bolsonaro, con el perdón del francés, ¿verdad? Dios mío. Es que, con el perdón, yo sé de tu fe, discúlpame que haya sido Yo soy grosero, un tipo demasiado es que religioso. Bolsonaro en su momento estuvo muy cerca de Punta Poná, Sí. Claro. en donde él sí se vinculó, digamos, con gente que tiene papá, y estuvo grabando un montón de videos Pero de que de que estaba de forma incipiente con la campaña, estamos juntos Paraguay y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces sí, el hombre conoce, ¿verdad? Obviamente. Efectivamente, y su hijo está muy vinculado también Sí. con algunos sectores aquí en el país, así que conoce, ¿verdad? Conoce No sé si bien. para nuestra tranquilidad o no, eso ya veremos después, ¿verdad? Para bien o para mal no lo sabemos todavía. Para bien o para mal. Pero Está vamos a ver bien, está qué nos depara el futuro en el análisis sobre todo, Mm. porque mucho va a ser análisis todavía hasta que se tome la acción, así como mucho se analizó lo de Trump en los Estados Unidos y finalmente tampoco está por explotar el mundo, ¿verdad? Trump, Pero- o fíjate, Trump tiene los niveles de desempleo más bajos de los últimos 50 años. Totalmente. Y dicen, che, este es un loco. No sé, sí, pero está Y sí. haciendo Pero Es la que Julia- esa es la cuestión, perdón nomás, solo para, no quiero alargarme No, porque vamos a los entrevistados, pero ya. esa es la cuestión del anuncio del apocalipsis siempre antes de una Claro. elección. Claro. Así, más o menos si viene uno cambia así el mundo y en realidad, como por lo menos yo suelo sostener, los mortales seguimos trabajando y salvo que sea una cuestión, un cambio estructural, digamos, Claro. muy intenso. En lo Ay, de así Trump creo Y- que es y cuando la comprobación cuando- total, ¿verdad? Claro, y cuando son países que no son el tuyo, se Claro. siente más. Claro. Bueno, más vamos a saludar a todavía. nuestros invitados que ya nos están esperando. Por Dice, favor. ¿para qué vinimos, verdad? Sí, Invítenos para un ver cafecito, por lo cuatro menos lo que hablando toman pavadas, ustedes antes, claro. ¿verdad? Ni El agua doctor, no ha hecho. Ni el agua doctor Ramírez tienen, ¿eh? Lescano está con nosotros. No, ya agua les pasamos ya, ¿eh? ¿Cómo está, Ay, doctor? ¿por Gracias qué por tomamos acompañarnos. todo Buenas tardes, es un placer estar con ustedes. Bueno, expectante, imagino que sí, ¿verdad? Todos me parece que estamos mirando lo que va a ocurrir en Brasil y hay algunas condiciones económicas de las que vamos a hablar también sin duda, ¿verdad? Sí, efectivamente, estamos observando la segunda vuelta que se va a celebrar el próximo domingo. Creo que es una fiesta cívica importante. Es el país con mayor población en América Latina. Es el país que tiene ya una tradición importante en democracia. Y es una economía que se transforma en un motor del desarrollo de América Latina y por lo tanto el impacto de los resultados políticos que van a tener a partir de enero del año próximo una nueva conducción en la administración del Estado brasileño es clave para entender cómo se va a mover la región. Está el señor Rubén Jacks con nosotros. ¿Cómo está, Rubén? Gracias por Buenas acompañarnos. tardes, gracias por invitarme, gracias por invitarnos. Bueno, estamos expectantes, ansiosos con lo que pueda pasar en Brasil. Hay una inminente victoria de Bolsonaro. Al menos son los números, ¿verdad? Según De todas los previos, ¿eh? las encuestas, bueno, tendría que pasar algo extraordinario para que no gane. Y bueno, nosotros desde la Cámara de Comercio, a quien represento, Paraguay-Brasil, vemos con mucho optimismo el futuro, ¿no? Vamos a hablar un poquito de, sobre todo, en qué vamos a ser clientes con el Brasil, cuál va a ser el comercio, que me parece que es lo que va a marcar un poquito también nuestra agenda futura. Doctora Costa Garbarino, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todos. Realmente el evento del domingo es muy importante para toda la región. Brasil representa más del 80% del Producto Interno Bruto de Mercosur. Estamos ubicados al lado mismo de ese gigante. Nosotros en la Fundación Desarrollo en Democracia tenemos claro de que Paraguay, si quiere desarrollarse, tiene que integrarse de alguna manera a las cadenas productivas de Brasil. Y evidentemente lo que viene a partir del domingo, puede significar mayores facilidades o mayores dificultades para esa integración. Entonces, creo que es muy importante para nosotros lo que ocurra el domingo. Sobre todo, doctor, con algunos estados del Brasil, ¿verdad? Que es donde estamos casi con una competencia en algunos productos y es ahí donde tenemos que o entrar nosotros o que ellos se vayan para afuera para poder entrar, ¿verdad?
Eso va a ser una visión medio, o sea, tenemos que mirar esa cuestión, ¿verdad? Yo creo que no es así. O sea, yo pienso que tal vez uno de los cambios de enfoque que hay que hacer para promover Paraguay en Brasil ya no es promover el Paraguay como la China de América, como se dijo, no, tal vez fanfarronamente, ¿verdad? Tampoco plantear como que es traer las empresas para acá. Yo creo que hay que mirarlo como una complementariedad productiva, ¿verdad? Las empresas van a seguir en el Brasil, la parte de marketing va a seguir en el Brasil, la parte financiera va a seguir en el Brasil, la parte de logística va a seguir en el Brasil. La parte donde podemos nosotros integrarnos es en la parte industrial, en la parte productiva. Sobre todo en aquellas industrias donde hay uso intensivo de mano de obra, de gente, ¿verdad? Tenemos un régimen laboral mucho más favorable que el que tiene Brasil. O donde hay uso intensivo de energía, tenemos una energía con mucho menor valor que el de Brasil, ¿verdad? Tenemos ventaja, pero siempre va a ser hay que verlo como una complementariedad, como una integración a la cadena productiva industrial, sobre todo de Brasil, ¿verdad? Vamos a hablar sin duda de eso, doctor. Y estamos acá en Asunción y también estamos en Brasilia. Y está nuestra compañera Wilma Gaona desde Brasilia, que estamos acompañando en las elecciones también, por supuesto, ahí en el Brasil. Wilma, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Va a aparecer Buenas aquí noches, instante. No compañeros. Estábamos votando los últimos detalles porque me decían que ahí está, Wilma, les les decía ya que iba a aparecer en cualquier momento. Y en cualquier momento le vamos a escuchar también, no se preocupen. Bueno, Wilma, ¿estás ahí? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, compañeros. Estábamos buscando los últimos detalles, no sé si salimos así en vivo. Perfecto. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto nosotros aquí, Wilma. Y bueno, sí, vimos tu dedito tocando la pantalla, pero bueno, entendíamos que era parte de la conexión de los datos. Bueno, hoy pudimos conversar con algunas personas, fuimos hasta la terminal de Brasilia para poder conversar con ellos en su gran mayoría. Hay que decir que de alguna u otra manera hablan del cambio que se necesita en Brasil. Muchas de las personas con las que pudimos conversar decían que ese cambio va a venir de la mano de Bolsonaro en este sentido, y al menos ellos hablan que el Partido de los Trabajadores está en el gobierno hace más de 15 años, que está involucrado en todo lo que tenga que ver con la corrupción, sus máximas autoridades también, incluso uno de ellos, estamos hablando del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, está preso por esta situación, y ellos indicaban de alguna u otra manera que esperan que el domingo se refleje lo que finalmente se da a conocer a través de las encuestas con relación a la intención de voto. Si bien la brecha de 18 puntos bajó a 12 puntos, de igual manera en su gran mayoría, o al menos en Brasilia, en lo que pudimos recorrer, ellos esperan que pueda ganar Jair Bolsonaro. Hoy hicimos un recorrido en lo que es la plataforma rodoviaria, donde encontramos a algunas personas que estaban, por ejemplo, vendiendo remeras con alusión a Bolsonaro. Veíamos también calcomanías en los vehículos. Fue el mayor movimiento que pudimos ver aquí en Brasilia, donde andaba también un grupo de Fernando Haddad que se estaba movilizando, pero que también lo hacía en menor número. Estaban también ahí como viviendo un poco más estas elecciones de la segunda vuelta en Brasil. Nosotros ya mañana vamos a Río de Janeiro a partir del mediodía aproximadamente, ya vamos a estar instalados ahí. Desde ahí también vamos a poder tener otro ambiente de lo que se vive aquí. También vamos a ver si podemos también llegar hasta el PC de Jair Bolsonaro. Todo lo que tenga que ver con la logística y demás, todo ya está ultimado. Incluso también aquí en Brasilia hay muchos locales que tenían ya un cartelito que no abren el domingo 28 durante las elecciones, y eso entonces es lo que pudimos vivir hoy. Wilma, nosotros vamos a estar contigo en un ratito también, vamos a ir avanzando con el programa y vamos a estar en conexión, por supuesto, permanente contigo. Así que en un ratito vamos a estar, prometemos que no te vamos a hacer perder el vuelo hasta Río de Janeiro, no te preocupes. Vamos a hacer una pequeña pausa nomás y ya volvemos, ¿sí? Ahí está Wilma Gaona desde Brasilia, en donde estamos siguiendo las elecciones. Primero la parte logística y después vamos a ir a la parte directa, a las urnas, a la campaña también, por supuesto. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
contemporánea en lo público en público. Ok, ¿A quién le tocaba? ni idea. Usted decide, No, que no señor. me acuerdo. Para eso conductor del Tal programa. vez. Se Pedro. decide. ¿Eh? Tal vez Pedro. Bueno, No creo que me tocaba a mí. Bueno, vamos a comenzar contigo porque después Justo empiezan... que levanté yo la mano. Sí, sí, Ah, pero bien. después empieza ella a Te di la retarme, entonces- oportunidad. Bueno, gracias. A ver, Bueno, dudaste, me Pedro. me ¿Y gustaría- cocodrilo que se duerme? Es verdad. Me gustaría trasladar esta consulta a Rubén Jacks. Hablabas y mencionabas, Rubén, el optimismo, digamos, en cuanto a las elecciones. Ahora, ¿cuáles son las expectativas, digamos, un poco en ventajas y desventajas que se podrían dar en cuanto al comercio Paraguay-Brasil? No sé si ese optimismo tiene que ver solo con la posible victoria de Bolsonaro y cuál sería un poco la ventaja y desventaja de ambos candidatos, si es que se puede resumir un poco eso. ¿Cómo lo ven ustedes? No una campaña electoral, ¿verdad? Pero tal vez vos digas, bueno, creemos que el comercio iría en este sentido con esta línea y tal vez en este sentido con la otra. Una especie de panorama en ese sentido. Bueno, ¿por qué somos optimistas? En el caso de que resulte ganador Bolsonaro, nosotros entendemos que hay una alineación política que está liderando el propio Bolsonaro en la región como una suerte de alianza conservadora de los países que piensan en el libre comercio, en la globalización. Entonces, de ese punto de vista, Bolsonaro ha demostrado simpatía con Paraguay, ha hecho manifestaciones públicas que conocemos, como llamadas al presidente, contactos, mensajes al Paraguay. Entonces, eso nos da una señal de que al haber una alineación estratégica en la parte política, la económica va a seguir a esto. Un poco lo que pasó, vamos a hacer una analogía a lo que pasó entre los gobiernos de Lula y Lugo, donde nosotros conseguimos muchas ventajas con Brasil, especialmente la renegociación del excedente Itaipú, donde conseguimos 240 millones de dólares más por cesión de energía. Entonces, eso es lo que nos pone optimistas nosotros desde la Cámara de Comercio. Creemos que en algunos momentos el candidato tuvo un discurso que fue muy cuestionado, muy criticado, pero entendemos que es un discurso electoralista. Creemos que es una persona que piensa en el libre mercado y que por su formación mismo, en su historia, él tuvo mucho acercamiento con Paraguay, él vivió en Punta Porá. Entonces, vemos con optimismo. Como decía un amigo brasilero de la Fiesp, yo nunca vi un pesimista bien sucedido. Entonces, realmente para nosotros puede ser muy beneficioso como país este cambio. El escenario. ¿Pedro? Bueno, para cualquiera de los tres. Hoy Bolsonaro criticó a algunos, incluso parlamentarios, que dieron a entender que podrían formar parte de su gabinete. Digo, no, de hecho están afuera. Tuvieron una reunión previa con él y salieron a declarar y dijeron, bueno, pues creo que vamos a estar afuera. Únicamente 3 personas están, digo, confirmadas, entre ellos un general y hombres de iglesia y Economía. de la economía, sí. Hacienda, digamos. Exactamente. Chicago, Entonces güey. uno ve, obviamente uno hace una radiografía a partir de estas 3 personas, ¿no? Pero sí ve hacia dónde quiere ir. Y mucha gente se pregunta, al tener este perfil nacionalista, ¿no? Perfil nacionalista, uno piensa, bueno, en economía por ahí lo que él va a querer es que en lugar que las empresas brasileñas salgan, vayan, regresen. Entonces nosotros tenemos el tema de maquila, que muchas cosas se están haciendo acá por una serie de ventajas que les damos. Y eso no se podría revertir a partir de eso. O sea, continúa el optimismo a pesar de esas cuestiones que la gente todavía está... Se habla de cambio, pero no podía darse un giro. Es una suerte de guerra comercial como tiene, por ejemplo, Estados Unidos con China, obviamente. Vamos a un poco ver esa situación. Vamos a hacer una analogía A ver. con lo que pasó con Trump en Estados Unidos. Sí.
Trump instaló el America First, Sí. América primero, Primero. y el enemigo estaba afuera, era China, con precios más bajos, más competitivos. Bolsonaro en todos sus discursos sostenidamente ha hablado que el enemigo está adentro, la corrupción, Sí. la burocracia, los altos impuestos. Entonces, por ese lado nosotros entendemos, en ningún momento mencionó competencia desleal, regional o algo por el estilo. Brasil tiene un problema estructural que nos tiene, y Paraguay no tiene. Nosotros tenemos y desde la Cámara estamos promoviendo la integración productiva con Brasil, la venida de industriales, pero no la mudanza de industrias o el cierre de industrias en Brasil, sino la integración con ellos. Porque hay que entender que la industria se hace, cualquier producto ya se fabrica en más de 20 países. Entonces Paraguay puede hacer una parte de esa cadena productiva. En los últimos 5 años en Brasil se cerraron 5.000 empresas, 7.000 empresas, y en Paraguay tenemos 140 empresas brasileñas. Entonces, Paraguay no es una amenaza para Brasil, al contrario, Paraguay puede ser un gran socio. La mayoría de los empresarios industriales brasileños instalados aquí dicen que gracias a que pudieron instalarse en Paraguay, pueden ser más competitivos vendiéndole a los países de la región, no solamente vendiendo a Brasil, sino vendiendo en la región. Entonces, por eso es que somos optimistas, Pedro, no vemos un nacionalismo así de cerrar fronteras, sino vemos un nacionalismo de levantar el país, ¿verdad? Doctor Carabino. Nosotros estamos por una posición, yo diría casi que columna del medio, ¿verdad? Porque realmente hablando con referentes del mundo económico y financiero de Brasil, realmente nadie sabe qué piensa Bolsonaro en materia económica, ¿verdad? Todos son hipótesis, suposiciones. La mayoría dicen que él no tiene mucho conocimiento de economía luego, definitivamente, ¿verdad? Lo que sí se nota es que es, como dijiste vos, un nacionalista. Tiene una gran admiración hacia el régimen militar, que fue un régimen nacionalista y proteccionista, ¿verdad? Y con mucha presencia, en la década del 70 el Estado brasileño tuvo una presencia muy activa en el desarrollo de Brasil. Bueno, Itaipú mismo es producto de eso, ¿verdad? El desarrollo fue empujado, promovido por el Estado. Era la época del Estado desarrollista, ¿verdad? Eso es lo que se sabe, pero por otro lado le va a poner como ministro de Hacienda, si él gana las elecciones, a Paulo Guedes, que es un economista que estudió en Chicago, es un liberal a ultranza, ¿verdad? Y la duda que la gente tiene, gente del mundo económico, diríamos, es hasta dónde va a sintonizar ¿Cómo se equilibra eso? las ideas nacionalistas de Bolsonaro con el libre mercado de Guedes, ¿verdad? Evidentemente, si hay conflicto no va a durar mucho Guedes, ¿verdad? Pero Brasil tiene, la realidad es la siguiente, ¿verdad? Él se va a encontrar con grandes problemas, algunos que son de corto plazo, coyunturales, y otros son, digamos, estructurales, que ni él ni el próximo presidente lo va a solucionar. El problema más apremiante de Brasil es el enorme déficit fiscal. Brasil llegó a tener un 10% de su Producto Interno Bruto de déficit. Eso se bajó con el gobierno de Temer a 7,5%, para que la gente tenga una idea de cuánto debería ser un déficit fiscal razonable. Estamos en Europa, por ejemplo, en el Pacto de Estabilidad se fijó en 3% del PIB. Paraguay tiene el 1,5% en su ley de responsabilidad fiscal. 1,5% Paraguay, 3% Europa, y llegaron a 10, ahora están en 7 y pico. O sea, un déficit gigantesco que se financia con deuda. Y la deuda ya está llegando a niveles casi del 80-90% del Producto Interno Bruto de Brasil. O sea que eso es insostenible. Brasil, si no corrige eso, camina hacia un default, diríamos, de su deuda en algún momento, ¿verdad? Tiene que corregir. El problema es que 40% de ese déficit brasilero, 40% de ese 7-8% es el déficit previsional, del sistema previsional de Brasil. Tiene un sistema previsional tan generoso, es el más generoso del mundo, que permite que uno se jubile con 30 años de aporte sin tener en cuenta la edad. Si yo empecé a trabajar a los 18, me jubilo a los 48, ¿verdad? Vos ves muchos jubilados corriendo en las playas de Copacabana, ¿verdad? Entonces hay que mantener eso genera un déficit gigantesco, y eso quiso tocar Temer y no lo tocó, ¿verdad?
Algunos dicen de que posiblemente le va a pedir que Temer haga ese trabajo sucio entre ahora En transición. hasta la transmisión, ¿verdad? Porque eso va a tener un desgaste político muy grande si es que va a comenzar con ese problema de entrada, ¿verdad? Bueno, ya vamos a estar con el doctor también Ramírez Cano, pero está Carlos Mayanelli, que está con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, desde el Centro de Estudios también de la Política ahí en Brasil. Bueno, en realidad el nombre es mucho más extenso, Carlos, pero lo resumo así porque de verdad no me quiero confundir en el Centro de Estudios tan importante que tienen ahí para analizar la realidad política. ¿Qué es lo último que ustedes están estudiando en este momento que es inminente a las elecciones? Las elecciones serán ahora domingo. El ambiente está muy tranquilo acá en Brasil, no hay en la calle nada que se pueda decir que hay una movimentación o que hay alguna cosa así. La elección debe transcurrir en un ambiente muy tranquilo. Ahora, en materia de estrategia electoral, ¿qué es lo último que piensan ustedes que se va a ver a partir de ahora? Se habla que se acortó el número en la diferencia a favor de Temer, pero De Haddad. de Haddad, perdón, la diferencia es a favor de Temer sobre Haddad, pero uno estima que eso no va a alcanzar hasta el domingo para poder revertir el resultado. Los números que tenemos acá, las encuestas, dicen que tenemos un presidente de derecha que es Bolsonaro. Entonces, no tenemos muchas dudas. Tenemos acá en Brasil un instituto de encuestas muy fuerte que se llama IBOP. Y su presidente ya ha declarado, ya ha hablado que es solo un tsunami que puede destruir los números de esta elección ahora. ¿La pelea en dónde está para el PT en este momento? ¿Es tratar de fortalecer no una mayoría tal vez, pero sí un buen número en el Congreso para poder equilibrar las fuerzas? El PT tiene la mayor bancada en el Congreso, pero la segunda mayor bancada es PSL, que es el partido de Bolsonaro. Entonces, a la suma de los apoyadores en Congreso del Bolsonaro es mayor do que los apoyadores del PT. Tenemos una bancada evangélica, tenemos una bancada de la munición, de las armas, tenemos bancada rural agrícola, que está en apoyo a Bolsonaro. Entonces, embora el PT tenga la mayor bancada en Congreso Nacional, los PSL y los partidos de Bolsonaro deben tener una mayoría para que se pueda hacer las reformas que el futuro presidente quiera hacer. Señor Carlos, una consulta con respecto a la campaña y al pedido que estuvieran haciendo los observadores de la OEA, que están allí ya, obviamente. Pedían a los grupos que tuvieran un discurso no tan incendiario, al menos eso es lo que se leyó acá. Eso por un lado. Por otro lado, escuchaba las declaraciones de Lula, o por lo menos las leía, que decía que la desesperanza no nos lleve al fascismo. Luego se habla de una campaña sucia a través del WhatsApp. Yo quiero saber si esto está dando resultados, no está dando resultados, para quién es, justamente quién es que se quiere salir beneficiado con estas movidas, por ejemplo. La campaña suya no fue solamente en WhatsApp. Tiene campaña suya en televisión, en radio, en Twitter, en todos. Wow. La campaña suya en todos los vehículos de comunicación acá en Brasil se colocaron. Los dos lados tuvieron campaña suya. Para tener una idea, acá en São Paulo tenemos una campaña para gobierno de São Paulo. Dos vídeos que se colocó fue un vídeo pornográfico con una cara de dos candidatos. Se llegó al límite de una campaña suya. Señor Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes. A ver, acá si hablamos a nivel de comunicación política, y permítame, o si no, lo contrario, corríjame, hubo como dos relatos, cada campaña tuvo un relato distinto. Por un lado veíamos la campaña de Bolsonaro como una cuestión de ley y orden, ¿verdad? Con esa figura que él trató digamos, de transmitir.
Y por otro lado, la campaña del PT y Haddad, digamos, el relato del golpe y ahora cambiado eso por el fascismo, le venció digamos, la campaña de la ley y el orden a la campaña del golpe y el fascismo. Adoptaron los brasileños esa campaña. Yo no conseguí oír, hay un ruido muy fuerte, no conseguí entender la pregunta. No, más que nada hablaba yo de la diferencia en los relatos, ¿verdad? Entre cada campaña. Por un lado Bolsonaro con su campaña de ley y orden y por otro lado la campaña del PT con esa campaña del golpe, del golpe blando. ¿Se entendió? ¿O no? No. Okay. Hay muy ruido, no consigo entender la pregunta que está haciendo. Estamos teniendo un problema audio con el señor Carlos, así que bueno, vamos a agradecerles, Elías, también el tiempo al señor Carlos y vamos a comunicarnos en línea privada ya con él. Buenas noches, don Carlos Maglianelli, que está ahí en Brasil conversando con nosotros, analista político, por supuesto. Así que vamos a conversar con él nuevamente en un instante, así que Elías se va a comunicar. Felipe, aprovecha de paso ya que estás en uso de la palabra. Quiero trasladarte la misma pregunta a Rubén, pero no como ex canciller, sino que más que nada como analista político, ¿verdad? Sí. Yo lo digo muy en palabras sencillas como para que todos nos entendamos, ¿verdad? Por lo menos, y en resumidas, así con 2 frases. Un poco alineando la respuesta que dio Alberto recién con respecto a la agenda económica. La agenda política de Brasil plantea hoy día, en primer lugar, por sobre la económica, el tema de seguridad. El año pasado se denunciaron más de 63.800 homicidios, cerca de 64.000 homicidios en el Brasil. Esto representa una necesidad urgente y un reclamo a todas voces. Y Bolsonaro captó muy bien, ¿verdad? Claro, y Bolsonaro da un mensaje justamente de abordar una solución a ese problema. El segundo elemento que se plantea como algo interesante en esta campaña es que los dos candidatos han polarizado tanto los votos en su favor como las posiciones en contra. Sí. Hoy día el 44% desaprueba a Bolsonaro y el 52% a Haddad. La diferencia, según Datafolla, que publicó esta mañana su última encuesta, está alrededor de 10 puntos. Sí, más o menos 2. Más o menos, sí. Y, sin embargo, hay 6% de indecisos y 8% que votarían blanco. De manera que es una campaña que va teniendo sus matices que son interesantes, pero de todas maneras, de acuerdo a los principales analistas políticos en el Brasil, Bolsonaro es el próximo presidente de Brasil de acuerdo a estas líneas. Claro, lo que pasa es que... Entonces, yendo a la respuesta, el relato está relacionado con, en primer lugar, las nuevas herramientas. Bolsonaro no aceptó un debate con Haddad y se manejó directamente por las redes sociales, incluido el WhatsApp, que generó todo un debate muy importante respecto de cómo se utiliza el financiamiento y demás, sí, publicado por Folia de São Paulo. Efectivamente. En segundo lugar, Haddad no pudo derribar el impacto del apoyo de Lula. Sí. Finalmente fue una mochila. Lo positivo no fue tan importante como lo negativo, porque la sociedad brasileña reclama seguridad, empleo y una mejora en su economía. Y esos elementos fueron, dicen los analistas, derribados por la corrupción. Claro. Con una presidenta, Dilma Rousseff, que sufre un impeachment por denuncia de corrupción, con un presidente Lula en prisión, denunciado por corrupción, y con un PT sin tener protagonistas que fueran a encontrar una relación más importante con otros movimientos de izquierda que defiendan a Haddad. Haddad hoy no tiene un defensor fuera del PT en el movimiento de izquierda que él promueve en su agenda. Y eso, por lo tanto, ubica en una posición de mayor relevancia como un hombre de cambio, y el voto en contra es más importante hoy que el voto a favor
desde el punto de vista del relato, como señalabas. Y lo simpático de Toto nomás es como el tema del juego de percepciones, ¿verdad? Porque Bolsonaro se vende la gente lo percibe en Brasil como el antisistema. Sin embargo, un diputado que va por su quinto periodo, más o menos. 30 años hace que está. 28, sexto periodo, ¿entendés? O sea, antisistema nada, pero la gente lo percibe así, como decía. Es apasionante e interesante entender el proceso de Brasil, porque es un proceso que va a bajar. Claro. Va a ir bajando la región, ¿verdad? O subiendo, ¿verdad? Empezó más al norte, dependiendo va a bajar ahora, claro. Va a venir para abajo, ¿eh? Total. Y nosotros estamos acá nomás. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Villamorra te invita al ciclo de Halloween Retro. Venía a revivir la serie de ficción de mayor éxito de la televisión paraguaya. Nuestros fantasmas en pantalla gigante. Excelentes actuaciones, historias espectaculares. Lleven a sus hijos a ver Nuestros fantasmas para que sientan miedo de la ficción nacional realmente. Vos sabés que marcó una época, ¿sí? Miren las redes sociales de Cine Villamorra para enterarse de la cartelera, los horarios y otras cosas. Pero digo, que le den miedo a la ficción paraguaya, pero bien, ¿no? Por cómo está hecha, ¿verdad? Y seguimos en el cine porque el jueves 8 de noviembre llega a las salas de cine Gracias Gauchito, la coproducción argentino-paraguaya de Arco Libre y Hey Films, protagonizada por Jorge Sierra, Diego Cremonesi, Lali González, Héctor Silva, Dani González y Jorge Báez. Gracias Gauchito, película escrita y dirigida por el cineasta argentino Cristian Jure, trata la vida, leyenda y mito del Gauchito Gil, santo pagano de los desposeídos tanto en Argentina como Paraguay. No te pierdas este film cargado de fe, romance y misticismo. Siento la música, siento los clásicos, 107.7, sentí la voz también a través de su página online, 7.com.py y en redes sociales @radio 7, 107.7. Dame una más, Michelin. Y la línea de maternidad de Fisher Price está pensada y diseñada integrando las diferentes etapas y necesidades para tu bebé. Por eso pensamos en productos para ellos como chupetes, biberones, sacaleches que sean funcionales, alegres y seguros para una mamá feliz que disfruta de cada instante con amor. El mejor comienzo eres tú. Línea de maternidad Fisher Price. Devorar las curvas con la nueva KTM Duke 390, una moto ágil, liviana, musculosa, 44 caballos de fuerza, 6 velocidades de frenos, a disco pantalla, digital con conexión Bluetooth y faros delanteros LED. Pero una verdadera joya, realmente, ¿sí? Te invitamos a que pases por nuestro showroom de Mayor Merlo 2501 y Teniente Martínez y saques a la bestia de su jaula. ¡Auturo! Bueno, Mariana. ¿Verdad? Y sí, ya. Dimos seguido, impresionante. Gracias a los clientes por estar con nosotros y que si no, esto no sería posible. El por favor. cronómetro. Sí, bueno, siguiendo un poco en Claro, la no, línea del análisis quizás político, ¿cuáles son un poco las expectativas, diría yo, para el país? Es decir, le preguntaba yo al señor Jackson un poco en el tema de comercio, pero en el tema político, si bien se habla justamente de esa derecha o ultraderecha, y un poco lo que se vive en la región, ¿cómo creen ustedes que eso va a impactar si es que lo va a hacer aquí regionalmente? Ya hay, por supuesto, legisladores o gente del ámbito político local, sobre todo la izquierda, que se ha manifestado en contra, diciendo básicamente que más o menos es el apocalipsis, digamos, si gana Bolsonaro. Sin embargo, eso es aparentemente lo que se va a concretar este fin de semana. ¿Cuál es la proyección en el tema político, por ejemplo, más allá de lo económico? ¿Va a tener un impacto? ¿Cuál sería? ¿Cómo se van a mover las fichas? Le traslado la consulta al embajador. Sí, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, lo más conveniente es que nuestra clase política, nuestra dirigencia, aprenda un mensaje que es sustantivo desde el punto de vista de la experiencia electoral en Brasil. Hay un divorcio y una disociación de la dirigencia de la clase política brasileña que no ha comprendido la demanda de una sociedad insatisfecha por el empleo, por las necesidades y porque hay una clase media emergente que no ha podido sostenerse en esa posición. Y aparecen en este momento ofertas electorales disruptivas como es el caso de Bolsonaro. Creo también que Bolsonaro tuvo un gesto muy importante, como señalaba Rubén Jacks antes, de que se ha comunicado con los presidentes de la región y dialogado con ellos respecto de la construcción de una agenda positiva. Y eso es importante. Hoy el canciller Castiglioni anunciaba la confirmación oficial de la construcción de 2 puentes entre nuestros países a la altura de Presidente Franco y Foz de Iguazú y Puerto Murtiño, Carmelo Peralta. Y no olvidemos de que Paraguay con Brasil, después de toda nuestra historia,
además de la frontera seca, solamente nos vincula un puente. El único puente que tenemos es el puente de la amistad. Entonces, creo que por allí hay una agenda muy positiva por desarrollar en un contexto en el que nuestro país tiene que mejorar su logística e infraestructura. Desde el punto de vista de la política interna paraguaya, nosotros tenemos que ser respetuosos de la elección que tiene el pueblo brasileño. En la primera vuelta, más de 90 millones de personas eligieron a Bolsonaro en primer lugar. Y si esos guarismos que dan las encuestas se repitieran, tenemos que ser respetuosos de esos resultados electorales. Pedro, y a propósito, un solo puente que un mototaxista, obviamente, ¿verdad? Si se molesta, tapa y Chao. estamos. Yo querría ampliar un poquito el comentario del embajador. Por favor. Yo creo que independiente a lo que pase en Brasil, yo creo que acá lo relevante es que debemos hacer nosotros los paraguayos, ¿verdad? Y yo creo que Brasil no es una unidad, en primer lugar. Brasil es un país federal. Tiene los estados, hay legislaciones estaduales que nos afectan profundamente, hay legislaciones también federales. Es un país de grandes burocracias, grandes instituciones. Está Itamaraty, está la Racita Federal, está el Ministerio de Agricultura, a nivel gremial está la Fiespi, o sea, hay grandes instituciones. Y en todas ellas hay sectores que ven a Paraguay, como lo menciona Rubén Jacques, en el sentido que ven como que puede ser un complemento para Brasil, ¿verdad? Y dicen inclusive, ayudémosle a ese país, porque peor tener un país con problemas en la frontera, ¿verdad? Hay sectores pro Paraguay, diríamos, de alguna manera. Pero hay sectores que también nos ven con temor a Paraguay. No tanto porque Paraguay sea importante en tamaño, sino que saben de los problemas de corrupción, tienen miedo que los productos chinos pasen por ahí, entren por acá, ¿verdad? Se han descubierto frazadas chinas reetiquetadas como Paraguay. Han habido, entonces, ellos saben todo eso, conocen muy bien la situación y tienen mucho miedo. O sea que hay dos visiones positivas y negativas, ¿verdad? Yo creo que Paraguay tiene que, además de en esta guerra comercial que es el siglo XXI, nuestro ejército es la diplomacia. Evidentemente ya vamos a ir con armas, la diplomacia es fundamental. Fortalecer nuestro servicio diplomático. Pero en el caso específico de Brasil, yo creo que Paraguay tiene que saber que no es el presidente el que toma la decisión, el único que... tener un fuerte lobby en Brasilia, un fuerte lobby en São Paulo, un fuerte lobby en Paraná y un fuerte lobby en Mato Grosso, ¿verdad? Y influir en ese gigante, influir en cómo se toman decisiones, ¿verdad? Yo creo que está muy bien ir en misiones comerciales que van, que vienen, pero hay que estar ahí permanentemente, claro, porque salen resoluciones, hay proyectos de ley, justamente mencionó el embajador que por ahí puede comentar ese proyecto de ley, que pueden bloquear mucho de lo que hemos hecho en este momento aquí, en todos estos años con el tema, sobre todo de la integración productiva. O sea, yo creo que Paraguay, siendo un país pequeño, yo recuerdo que decía el senador, un senador uruguayo, hay que saber jugar de chico. El chico tiene que saber jugar, tiene que ser ágil, saber moverse, no importa quién esté en el grande, ¿verdad? Yo creo que esté quien esté Bolsonaro o Haddad, ambos van a ser presidentes bastante débiles. Ninguno tiene mayoría en el Congreso. Es un Congreso terriblemente atomizado. 30 partidos hay en la Cámara de Diputados. Conseguir mayoría, eso va a ser una tarea titánica, ¿verdad? Y que Lula lo hizo con corrupción. No sé cómo lo va a hacer Bolsonaro. Se habla escuché la famosa bancada triple B, le llaman. La bancada del Güey, que son los ruralistas. La bancada de la bala, que es de los armamentistas, y la bancada de la Biblia, que son los evangélicos, pero esos están metidos en varios partidos, o sea que son... Claro, son transversales. Son transversales, entonces eso puede construir para ciertas cosas mayorías, o sea que va a tener dificultades importantes de gobernabilidad Bolsonaro si gana, ¿verdad? Entonces Paraguay tiene que, repito, tener una presencia importante, activa, un lobby fuerte, influyendo en defensa de sus intereses en los lugares que se toman decisiones en Brasil, ¿verdad? Que son, repito, los grandes, Brasilia, São Paulo, Paraná y Mato Grosso, ¿verdad? O sea, que eso hay que hacerlo con Haddad, con Bolsonaro, ¿verdad? Con el que esté, ¿verdad? Bueno, esos son los puntos que a nosotros directamente nos afectan, ¿verdad? Sí, una resolución, una ley en Paraná te puede parar todo el tráfico ahí. Una ley en Mato Grosso,
había un gobernador de Mato Grosso, a lo mejor vos lo conocías, Rubén, se llamaba Seca do PT. Seca do PT decía, usted tiene que saber que para entrar a Brasil hay que pasar primero por Mato Grosso, decía, en el sentido de que Claro. hay cosas que son regionales estaduales también, sí. que afectan profundamente a Paraguay, ¿verdad? Sin duda. Vamos a hacer una pausa, Pedro, y a la vuelta el país va a estar contigo, ¿sí? Pausa y ya volvemos. Bueno, te agradezco, Pedro, pero tenemos 2 minutos y medio, entonces vamos a repartir, digamos, entre nuestros entrevistados, vamos a hacer una dosificación correcta del Sería una tiempo. estrategia. Bueno, doctor, si podemos concluir, digamos, y lo que siempre tratamos de dejarle a la gente es, ¿qué elementos tienen que tener en cuenta para poder mirar o estar en contacto con las elecciones de Brasil? ¿Qué es lo que tienen que mirar este fin de semana para entender algunos elementos, ¿verdad? Porque si le hablamos de la complejidad que es Brasil, a lo mejor la gente va a tener como un programa de televisión más, pero expectantes a qué hay que estar este fin de semana. En primer lugar, al observar los resultados finales, es importante la diferencia que se marque entre uno y otro candidato. Mientras más alta sea la victoria, más poder va a tener el gobernante, y mientras menor sea la brecha, más poder va a tener la oposición y el representante de la oposición en el desarrollo de la política. El segundo elemento es la composición de un parlamento. Decía Alberto, Brasil necesita reformas estructurales, reforma fiscal, previsional, la reforma del sistema de distribución de renta, y plantea Bolsonaro en su programa de gobierno la necesidad de desburocratizar el país. Entonces, desde ese elemento, ¿cómo se construye una mayoría que permita la gobernanza y gobernabilidad en un país que tiene un impacto regional? El otro elemento es que Brasil hoy plantea una tranquilidad y una paz importante en un país dividido. En un país dividido ideológicamente, en un país con distintas propuestas que están, digamos, en polos totalmente opuestos. Y la tranquilidad con que se desarrolle este evento democrático es fundamental para la estabilidad política también regional. Rubén, si tuviéramos que elegir también, digamos, elementos para darle a la gente, analicen o busquen en internet primero estas zonas del Brasil y vean esos comportamientos. ¿Para dónde tiene que apuntar, digamos, la visión del televidente? Porque vamos a hacer el domingo vamos a ser todos televidentes de unas elecciones, ¿verdad? Bueno, no sé, yo me fijaría un poco en los segmentos, en las opiniones de los líderes de opinión, que siempre es importante. Y bueno, entender las consecuencias que esto tiene para Paraguay. A mí me gustaría analizar un poco el tema, dedicar el tiempo que tengo, analizar el impacto que va a tener en Paraguay el nuevo presidente de Brasil. Nosotros tenemos un escenario creciente de impacto del crimen organizado, del narcotráfico en Paraguay. Tuvimos un coche bomba hace unos días, tenemos una ola creciente de actividad criminal de grupos, de empresas criminales globales brasileñas. Y uno de los candidatos propone una agenda, y como punto uno de la agenda, la seguridad. Eso va a tener un impacto importantísimo en Paraguay, importantísimo, en cooperación, en mitigar esto, porque esto puede tener, el crimen organizado maneja un volumen de dinero tan grande que puede alterar toda nuestra economía y toda la situación en Paraguay. Entonces es central que la agenda que se instale en Brasil tenga un componente, tenga foco en la seguridad, porque ahí nosotros sí tenemos, yo creo que estamos conectados, estas empresas son globales, son cadenas globales de suministro, eso hay que entender, ya no hay, tienen impacto en todos los países, en un país se planta, en otro se trafica, en otro se vende, en otro se consume. Entonces, ese es un punto central. Y otro punto es un poco el tema de Itaipú. Nosotros vamos a tener que negociar con el próximo presidente de Itaipú, ¿verdad? Y nosotros desde la Cámara vemos que tenemos que, como país, definir primero qué queremos de Itaipú. Nosotros creemos que Itaipú debe ser desarrollista y no rentista, no sacar un dinero que metemos en el presupuesto general de gastos y no sabemos dónde vamos a terminar. Preferimos usar este tiempo para diseñar
diseñar un escenario desarrollista con el Brasil. Eso es sumamente interesante. Interesantísimo. Sí, sin duda. Doctor, también para el final, digamos, esos... Claro, es casi una tarea que le estamos dando a nuestra gente, ¿verdad? Claro, que- para la gente que va a acompañar las elecciones del domingo tiene que saber algunas cosas. La primera es que la elección legislativa ya se hizo y ya están los legisladores que van a asumir a partir del año que viene, ¿verdad? Y eso, como ya mencioné, el Congreso está como nunca más atomizado. La Cámara de Diputados, para tener una idea, la Cámara de Diputados de Brasil en el año 94 tenía 18 partidos. A la siguiente elección pasó a 20 y poco, después pasó a 24, 26, hoy tiene 30 partidos. O sea, eso es una locura, ¿verdad? Una locura, una fragmentación política enorme. Y no tiene mayoría ni remotamente Bolsonaro, ni tampoco Haddad, si es que llega a ganar, ¿verdad? Entonces, el presidente que venga va a tener ese problema de gobernabilidad, que tuvieron todos los presidentes anteriores, ¿verdad? Y ahí sí entra lo que mencionó el embajador. En la medida que este presidente, que no tiene mayoría, saque una muy buena ventaja, eso le da un capital político para poder impulsar su política en un Congreso bastante fragmentado y desprestigiado, diríamos, ¿verdad? Si bien se renovó la mitad de la Cámara de Diputados, es decir, saber también que 50% de los actuales nuevos diputados son nuevos, ¿verdad? Pero básicamente yo creo que una cosa a mirar es esa diferencia. Si es mayor la diferencia, tendremos mejor gobernabilidad, mejor gobernabilidad. Más espalda. Si es menor, vamos a tener mucho problema de gobernabilidad en Brasil, ¿verdad? El otro punto que hay que tener en cuenta es que el domingo también hay elecciones de gobernadores, no solamente de presidente, porque la segunda vuelta es solamente para los cargos uninominales, digamos, de gobernador, de presidente. Y ahí hay que ver qué pasa en Paraná, qué pasa en Mato Grosso, qué pasa en São Paulo, porque ahí también pueden haber sectores que pueden ser más pro Paraguay o menos pro Paraguay, ¿verdad? Entonces yo el domingo lo que estaría mirando sería la diferencia, si se mantiene una diferencia como salió al comienzo de casi 18 puntos o se acerca a 10 o menos, ¿verdad? Eso nos va a dar mayor o menor gobernabilidad. Y lo otro es mirar un poco qué pasa en las elecciones en São Paulo, en Paraná y en Mato Grosso. Doctor, muchas gracias, Rubén. Muchísimas gracias, doctor Ramírez Lescano. Te digo, estoy en modo vacaciones. Estoy en modo vacaciones. Estoy en modo vacaciones. ¿Qué le voy a hacer? Bueno, chao, señores. Nos vemos el 4 de noviembre. Ellos van a venir el lunes. Chao. Hasta el lunes. ¿De qué te reír?